Bueno, mi hermano, hoy es día de Play Ball. Play Ball. Play Ball. Buen día, terrícolas. Bienvenidos a la esquina de Distrito 1533, donde se habla de todo, se habla de nada, pero se habla en serio. Sí, señor. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de béisbol. ¿Sí? De pronto es un tema que yo no domine mucho, pero tengo aquí a dos personas que últimamente no están viviendo del béisbol, tienen viviendo al béisbol. Tenemos aquí al señor Dagoberto Cavadías. Es el presidente de la Liga de Béisbol de Bolívar. Bienvenido. Bueno, buenos días y gracias por esta oportunidad que me dan para hablar de béisbol. Sí, vamos a hablar de béisbol. Además aquí tenemos a mi co-host, mi compañero de batalla, Manuel Lozano Cli. Buenas tardes a todos. Bueno, me siento también aquí orgulloso de estar en esta tarde acompañando a mi compañero de batalla, como dice, al 1-1. Y hablando de béisbol, una de las pasiones que toda la vida he tenido, que llevo en la sangre, gracias a mi padre y a mi madre, que toda la vida nos inculcaron el deporte del béisbol, que es una de las disciplinas, una de las mejores disciplinas deportivas del mundo, aquí con el presidente de la Liga de Béisbol de Bolívar, Dagoberto Cavadías Camacho, tremendo caballo, como decimos nosotros en el béisbol. Y bueno, gracias Mañe por hacer esa deferencia de invitarnos esta tarde. No, sí, toca aprender. Bueno, señor Dagoberto, cuéntenos sus inicios en el béisbol. ¿A qué tiempo se remonta? Bueno, yo practiqué béisbol, en la cual pues fui selección Bolívar, la categoría juvenil, representé a Bolívar, a Colombia. Posteriormente en la primera categoría nuevamente salí del equipo por Puertos, era el mejor equipo en el departamento de Bolívar y el mejor equipo de Colombia. Representé primero a Colombia que a Bolívar. En el caso yo salí de la juvenil a los 18 años y fui enseguida a la Serie Mundial en San Petersburgo, en la cual pues con 18 añitos pues tuve ese privilegio de representar primero a Colombia que a Bolívar. Tan pronto vine del equipo de esa Serie Mundial, fui convocado a la selección Bolívar, los Juegos Nacionales en Pereira, y también integré esa selección. De ahí en adelante, bueno, duré alrededor de 15 años está representando a Bolívar y a Colombia. Posteriormente me tocó retirarme del béisbol, pasé a la parte de manager y también tuve la oportunidad de ser manager de Bolívar y manager de Colombia. Sigue mi carrera ya después como directivo, en cual entré a la liga como vicepresidente, después ocupé el cargo de tesorero y hoy en día en la presidencia de la Liga de Béisbol de Bolívar. O sea que definitivamente usted, desde que tocó el béisbol, es en ascenso. Siempre ascendiendo. O sea, se puede decir prácticamente algo que tú eres un hombre 100% béisbol. Exacto, y vengo de una familia beisbolera. Soy hijo de Andrés Fantasma Cavadías, campeón mundial en el año de 1947, jugó con el equipo indio de Cartagena, y bueno, en la casa siempre se respiró con el béisbol. Siempre se respira el béisbol, como bandera cooperativa. La primera vez que juega usted béisbol, claro, lógicamente amateur, ¿lo hace en qué equipo? ¿Cómo se llamaba el equipo? El primer equipo que yo jugué de béisbol se llamaba Indios de Cartagena, que era el famoso Nando Villarreal, que era un apóstol del béisbol, es un señor que trabajaba en la fábrica de Lemetre, pero él hacía su equipo, era apoyado por el doctor Julio Cantillo, y posteriormente ya entré a Colpuerto en la categoría juvenil y ahí no sabe más. No. Sí, pero una pregunta que me surge ahora. Usted, disculpe, me voy a preguntar bastante porque yo de béisbol no es que sepa mucho. Ok. ¿Cómo se manejaba el cuento de los campeonatos de béisbol? Porque usted me está hablando de clubes,
como tal. O sea, no era una cuestión, o sea, no era un campeonato, sino era organizado por empresas particulares. ¿Cómo era ese cuento? No, aquí habían personas que les gustaba el béisbol, entonces ellos hacían su rifa, las empresas los patrocinaban, sacaban su club. Esos clubes en cada categoría, en esos años que yo empecé, eran menos que ahora. Ahora por categoría hay 32 clubes. Anteriormente habían 10 o 12 clubes. Entonces estaban Indio, Liceo Bolívar, Colpuerto, Buitre, Coral Girl. A mí me tocó jugar en mi primer campeonato con Indios de Cartagena. Y después pasé a la empresa Puerto de Colombia, que tenía todas las categorías en el béisbol. Y de la juvenil pasé a la primera categoría. Ahí fue donde tú me comentaste que obtuvo el récord de más honrones en un... Exactamente, en un campeonato. Y ese récord sigue vigente. Ese récord sigue vigente de 16 honrones en una sola temporada. ¿Y las temporadas demoraban más o menos cuánto? Bueno, 4 o 5 meses, pero en esa época se jugaba regularmente muy poco. Se jugaba viernes, sábado, domingo porque teníamos problemas con las luces. Ya posteriormente fue que se vino a reglamentar de que se podía jugar martes, miércoles, jueves cuando las luces vinieron al estadio y ya eran unos campeonatos más largos, pero regularmente las temporadas en nuestro béisbol de Bolívar eran unas temporadas cortas. O sea, que sin el ánimo de militar, o sea, eran campeonatos como tal, pero más bien era como una recocha que se fue organizando cada vez y llegó al punto de formarse una liga. No, recocha no, aquí habían en la primera categoría 10, 12 clubes, bien formados, con Astil, Alcali de Colombia, Universidad, Águila, Baracá, Getsemaní. Bueno, eran equipos muy bien conformados. De pronto no sé el término adecuado, pero a lo que me refiero con recocha es que es algo que fue un grupo de personas amantes del deporte y dijeron, hey, vamos a organizar algo, vamos a jugar entre nosotros. No, una liga. Una liga muy bien conformada, con todos sus reglamentos, y era la mejor liga del país porque era la liga que más clubes tenía en un campeonato en Colombia. De hecho, la liga tiene ¿cuántos años? La liga tiene 109 años. El año entrante, pues queremos hacer una gran fiesta en los 110 años de la liga. Vamos a hacer una serie internacional para celebrar los 110 años de la Liga de Béisbol de Bolívar. O sea, que es una de las ligas más viejas de Colombia. Sí, es la liga, si no es la más. La liga más antigua y la liga más poderosa del béisbol colombiano, porque es la liga que más campeonatos ha ganado a través de la historia en todas las categorías. ¿Cómo ve usted el béisbol en Colombia? ¿Por qué? Porque hago la pregunta. Porque es que siempre que hablan de béisbol, hablan de la costa. Pregunto yo, ¿no hay ligas en el resto del país? Deben haber. Bueno, sí. Es que lo que pasa es que se habla de la costa porque son los departamentos que mejor juegan el béisbol, los que más jugadores tienen. Pero Bogotá tiene su liga, Antioquia, Valle, Chocó, Boyacá, Guajira. Ahora mismo en el próximo campeonato nacional que vamos a estar, Chocó va a estar Bogotá, Boyacá y toda la costa. O sea, la evolución del béisbol entonces a nivel nacional está dándose, o sea, se está haciendo porque en el año en que usted jugaba existía Bogotá, existía Antioquia, existía Chocó, no existían esas ligas. Bueno, Antioquia y Bogotá sí existían, no existía Chocó. Chocó es una liga nueva, lo mismo que Boyacá, lo mismo que Guajira, son ligas nuevas, pero Bogotá, Antioquia, Valle, Tolima existió un tiempo que fue el primer campeón juvenil aquí en nuestro medio, en un campeonato porque, bueno, atípico porque los equipos de la costa, la mayoría salieron con problemas de documentación y entonces que quedaron nomás
Bogotá y Tolima, y ahí salió el campeón. Cumplieron los requisitos. En ese momento no. No, ese año no quedó campeón No, en el campeonato el campeón fue el equipo de Bolívar, pero tuvo un problema con un jugador de documentación y nos quitaron el campeonato. Pero así igual le pasó a Atlántico, a Antioquia, a todas las potencias, y solamente Tolima. Y luego Los más incautos ahí. Los más tranquilos quedaron con el campeonato. Pero usted dice que empezó primero con Colombia y después fue que llegó a la selección. Bolívar. ¿Cuántos campeonatos con Colombia? Bueno, yo estuve en 2 series mundiales, estuve en 2 centroamericanos, estuve en panamericanos, estuve en Copa Intercontinental, Copa Roberto Clemente en Nueva York, o sea, un sinnúmero de... ¿Cuántas veces campeón con Colombia? Bueno, con Colombia yo la máxima actuación fue en el primer campeonato mundial precisamente, donde quedamos medalla de bronce en esa época. Y bueno, de ahí en adelante estuve en otro campeonato, pero bueno, en unos Juegos Panamericanos también tuvimos tercer puesto, y en los otros pues ya entró a mandar Cuba, Estados Unidos, claro, las potencias. Venezuela, las potencias. Pero en lo que he podido saber de la historia de nuestro béisbol cartagenero, se dice que ese béisbol que usted jugó, mi compañero acá decía que era como una especie de recogido. Él no sabe, él no sabe. Pero por eso lo disculpo, le pido disculpas a usted y a todos los oyentes que están ahí. Él no sabe de béisbol, pero se dice de que la mayoría, si trasladamos esa época a estos momentos, casi todos hubiesen sido grandes ligas. Bueno, yo sí creo porque uno mira, ¿no? El jugador que ha salido ahora, el tipo de jugador que existía antes, y quien dice que no, un Abel Leal, un Bartolo Gaviria, un Sergio Moreno, uno mira, ¿no? Las distancias eran grandísimas, pero estos muchachos pues han contado con la suerte de que los vienen a ver jugar de los 16 años, se los llevan para los países de Dominicana, se los llevan para Estados Unidos, y de un principio ya ellos los encausan a un entrenamiento más profesional. Nosotros acá, en nuestro medio, bueno, Colpuerto sí era el único equipo que se daba ese lujo de practicar. Si no practicaba, jugaba. Entonces, por eso era que Colpuertos tenía el mayor número de jugadores en las selecciones de Bolívar y de Colombia, porque prácticamente éramos jugadores profesionales. Y eran los más activos. Éramos más activos, exacto. Sí, tenía un entrenamiento élite, digámoslo de esa manera. Llega usted a Colpuertos juvenil, o sea, está en los indios, ¿no? Y pasó a juvenil. ¿Y por qué llega a Colpuertos? Bueno, a Colpuertos es una historia muy bonita porque mi hermana, Andrea Cavadía, que es esposa de Marcial del Valle, era el catcher de la primera categoría. Claro, Colpuerto. Trabajaba con Colpuerto, y la historia es que a mí me gustaba más con Astil, porque Orlando García y Eñato Ramírez eran vecinos míos, entonces a mí me gustaba más con Astil. Y en un día, en la prensa del Diario de la Costa, sale la información deportiva que cada día va a firmar con Conatel. Sí. Eso cayó como un mar de agua fría en Colpuerto. Y fue así que... Esto que era como los Yankees, ¿no? Exactamente. Yankees. Por eso yo soy yanquista. Ah. Sí, no, él sabe que... Él no sabe de qué estamos hablando. Por eso yo soy yanquista. No, yo no me pertenezco a ninguna organización. No, pero ¿a qué equipo de la Grandes Ligas le va tú? No, yo no voto. No, voto. No, yo le voy mucho a los equipos de la Liga Nacional. Pero yo no tengo un equipo específico, no tenía uno y me decepcionó, y entonces no le voy a... Eran los Bravos. Entonces, y cuando yo llego del colegio, que yo estudiaba en Ignacio Bolívar, encuentro el automóvil del doctor Brochet, que era el presidente de la liga y era trabajador de Puerto.
Y cuando llego me dice, no, ahí te está esperando que tienes que ir, Como en las películas. tienes que ir a la oficina de Colpuerto que te están esperando. Cuando yo llego a la oficina, encuentro al gerente de Colpuerto, al jefe de relaciones industriales reunido con mi hermana, y me dicen de que no, yo no voy a con Colpuerto. Y lo hicieron firme aquí. Firmó mi hermana. Tiene dos opciones. Vamos, que era menor de edad, claro. Yo tenía 18 años, pero mi hermana trabajaba ahí. Ajá. Y entonces me dijeron, bueno, ¿qué pasa aquí? Me mostraron el diario de la Corte. Y yo, no, eso dice el diario de la Corte. Sí, yo no he dicho nada. Y me tocó firmar con Colpuerto. Y yo firmé un viernes. Colpuerto jugaba en Barranquilla sábado y domingo con el Termarite de Barranquilla. Era el mismo Colpuerto. La misma empresa de Barranquilla. Y bueno, jugué en Barranquilla sábado y domingo. Y el lunes ya tenía las órdenes para trabajar cuando eso venía de Bogotá. O sea, imagínate lo que querían ellos de tenerme en el equipo, que el viernes me mandaron a jugar y el lunes ya yo tenía las órdenes para entrar a la empresa Puerto Colombia. Contrato de trabajo. Un contrato de trabajo. Se le arregló la vida, ¿sabes? Ok. En esa disyuntiva entre o juegas béisbol con Compuerto o te dedicas a fútbol. Mira. Bueno, en ese momento en Bolívar se vivía un movimiento de los fanáticos, la fanaticada. Como ya lo decíamos, los Compuertos era el yankee del momento. Y Conactil era, por decir, Boston. Pero había otros equipos que yo tengo en la historia, que está el Águila, está el Lesa, Wellington. No, aquí había otros equipos fuertes, muy fuertes, como Conactil, el equipo Alcali de Colombia, eran unos equipos muy fuertes, y el equipo de la universidad, que era una guerrilla banquetaria. Esos muchachos pues se defendían a la universidad 100%, y fue un equipo que nos dio lucha bastante en los campeonatos. ¿Cuántas veces campeón con Colpuerto? Bueno, nosotros mantenemos un récord 5 años consecutivos, y en los años que jugamos yo fui campeón alrededor de 9 a 10 veces campeón. 10 veces campeón. La temporada de los 16 honrones, ¿en qué año fue eso? Eso fue como el año 78, ya es un año pues que fue muy bueno para mí. Bueno, estaba cada día 100%, y fue un año que verdaderamente para no olvidar, porque como dice uno en el béisbol, estaba prendido. ¿Cómo es la llegada de Cavadía a Compuerto, un equipo donde estaba la tercera, el Tigre Leal, y habían una grande luminaria? Llega un novato que pues nadie había visto. ¿Cómo fue esa acogida? ¿Cómo ese equipo recibe a ese novato? Bueno, en esa época, en el béisbol de Bolívar, era obligatorio tener un novato en el line-up. ¿Qué sucede? De que cuando yo salgo de la juvenil, con todas las pompas, el Champion Bate, el Champion Honrón, todo, tanto Conactil y Colpuerto, que eran los equipos número 1 y número 2 del campeonato de Bolívar, pues se peleaban a ese novato. El Rocky. En esa época el novato, porque el novato era 2 años, el novato de Colpuerto era Amaury Espinosa, que era el left field de Colombia. Había estado en una serie mundial en Cuba. Pero Amaury Espinosa, cuando se entera porque yo voy a ser parte del equipo de Colpuerto, él dice que no acepta eso, sino que es mejor dar un paso al costado, y quedo yo como el novato de Colpuerto. ¿Y él se va hacia dónde? Él se va hacia Barranquilla. No aguantó esa presión de que venía un novato, y con los numeritos que venía, sintió en México, pero él también era novato, o sea. Él era novato, pero yo llevaba banca. ya tenía que pelear la posición conmigo, y yo venía con unos numeritos mucho mayores que los de él, pues yo era una persona que estaba
con unos números de jonrones más fuertes que él, y eso pues no resistió No lo aguanté. esa parte. Entonces, Entonces, seguía usted diciendo esa llegada con Puerto, pero bueno, se necesitaba un novato por regla, por reglas. pero ahí había un caballo. ¿Cómo es el comportamiento de los caballos con el novato? O O sea, sea, tú lo que quieres saber es cómo fue el recibimiento. sí, correcto, porque yo sé que esos jugadores, ellos, pues, de béisbol y todo deporte, ahí el celo, ahí la vaina, y llega el novato, y ¿cómo es la vuelta? Bueno, yo muy bien recibido por esto. Aparte de que yo jugaba con el equipo de Bolívar, ya yo practicaba con el equipo de Colport, porque los deseos de ellos eran que yo integrara ese equipo. Entonces, Abel Leal, que era la tercera base y era pues la figura del equipo, siempre tuvo un cariño muy especial hacia mí, lo mismo que Bartolo Gaviria y bueno, mi cuñado que ya estaba ahí, que es Marcial del Valle. Entonces, el hecho de que Abel Leal y Bartolo Gaviria, que eran los líderes del equipo, tenerme ese aprecio me sirvió mucho, porque ellos dijeron, no, el novato, este es el que tiene que jugar. Y eso fue lo que en su momento, pues, a Mauricio Espinosa, que venía de ser el FIL de Colombia, Claro. dijo, no, este hombre aquí no hay que, porque no lo van a quitar. Entonces, me parece que el primer partido que yo hago en el estadio 11 de noviembre, lo hago contra Conaspel. Clásico. Y mi primer turno de una vez a Orlando García, que era el mejor pitcher de Colombia en ese momento, Claro, yo le doy hit al center field. O sea, entro con la bendición del Señor, entro a la primera categoría. De ese partido, yo le bateo a Orlando García de 4-2, que era, entre otras cosas, mi ídolo, porque era de Bergantín, pero ya ahí lo ahí tocó. Ese que era vecino de usted. éramos vecinos. Lo siento, vecinos, pero aquí Éramos vecinos y bueno, yo salí en el momento indicado de que todos esos jugadores pues me apreciaban mucho. Aparte, bueno, ya venía la parte, es el hijo del fantasma de la Bahía. Entonces me apreciaban mucho, me querían mucho. Mira de que muchas veces nos tocaba ir a alguna fiesta y quien me llevaba a la casa, porque como era el novato, me llevaba a la casa era el señor Abel Leal. Abel Leal, hablando de ya ahora sí, hablando del Tigre Leal, en estos días tuve el honor de acompañarlo, Dago, a ese homenaje y a la develación de la estatua que bueno, fue vandalizada, se recuperó. Ahora que está dentro del templo del béisbol cartagenero y colombiano, porque el templo del béisbol colombiano es el 11 de noviembre, hoy Abel Díaz. ¿Cómo ve usted o cómo vio usted a Abel Díaz durante toda su vida como beisbolista, el beisbolista, la tercera base de Colombia? Para mí es un fenómeno, ese señor hacía unas cosas fuera de serie. Mira de que el primer partido que yo juego en Colpuerto a nivel de mayores, lo jugué en Barranquilla, estadio lleno, Colpuerto de Barranquilla, con Telmarí se llamaba ese equipo. Y el sábado después que lo fueron a buscar. Exactamente. Y estaba el estadio lleno, completamente lleno, y ha bateado el Cheque Terán, que me decían Conejo Terán porque corría mucho. Y el primer lanzamiento que hace, él conecta un rolling sobre tercera base y Leal ha cogido la bola. Él tenía un defecto que cogía la bola y dejaba correr y coge, y ya yo iba listo, y digo, esto menos es doble, iba para la línea, yo estaba en el left field, yo ya esto es doble, y sucede que el hombre deja correr el Cheque de la Conejo de Dam y tira a primera base y Bartolo Gaviria se abre de pierna y compadre, yo dije, ¿dónde estoy? Agárrate cada día, ¿dónde estoy?
fenómeno, Abel Leal, un fenómeno. Y lo mismo, pues que yo sufrí mucho esa parte con Leal, porque regularmente él era el cuarto y yo era el quinto bate. Entonces, ¿qué sucede? Que a nivel internacional, cuando uno de estos bateadores da un run, quien paga el pato, como dice uno vulgarmente, es el bateador que sigue. Y yo vivía casi siempre recibiendo golpes porque le daba un run. Claro, entonces, y también el cuento de dejar un base. En caso de que sea el último, ideal señor que es la estrella, dejarle en base también. No, y sufría más por los golpes porque Leal tenía un poder grandísimo. Y el que venía casi siempre, que era yo atrás, me llevaba. Y si era el caballo decía, ese golpe venía. No, el caballo sí tengo que decir que siempre pues respeto esa parte porque éramos vecinos y nunca me golpeó. No. Nunca me golpeó. Regresando al cassette, ¿quién filtró la información esa al Diario de la Costa? O sea, ¿quién hizo esa? ¿Se enteró usted de quién fue quién hizo esa noticia? No, eso lo hizo Populi, el manager de Conatil, Antonio Loco Ruiz, que él pues estaba siempre detrás de mí, me daba buenos consejos. Yo quería firmar con Conatil. El problema no se dio porque yo tenía una hermana trabajando con escuchando la historia, pues de pronto ese fue el impulso que necesitó Compuesto para decir, vamos a buscar este pelado que nos lo van a llevar. Sí. O sea, o es hoy o es nunca. O es nunca. Yo creo que y ando del otro lado. Bueno, eso fue su vida como beisbolista activo. Tipo, se puede decir hoy que exitoso. Porque hizo todo lo que un beisbolista de esa época y de cualquier época le añoraría, que es ser parte de un equipo grande como Puerto. Ser selección Bolívar, usted lo hizo al revés, primero fue de Colombia y después de Bolívar. Usted hizo todo en el béisbol como jugador. ¿Cómo llega a ser manager? O sea, ¿cómo hace esa parte? Porque Abel Leal no lo hizo, Antolo no lo hizo, ninguno de los grandes. Y empezando de que hay una cuestión, y eso se da en todos los deportes, que cuando el jugador es muy bueno, no sirve como... Así es, como técnico por lo general. Bueno, la parte como manager viene así. Primero que en Colpuertos los jugadores, aparte de ser jugadores, estaban encargados de dirigir las categorías menores, o sea, de los hijos de los trabajadores de Colpuerto. Esa es mi primera parte, que yo entro a la parte de la dirección. Pero después viene una época donde el béisbol de Bolívar ya comenzó a perder unos campeonatos y se decía que bueno, no había los entrenadores suficientes, y mi compadre Nando Lozada me pide, compa, ¿por qué no lo hace por el béisbol de Bolívar? Métase en la dirección de las categorías menores. Yo llego a las categorías menores y bueno, mostré los resultados y fui una vez selección, cogí la selección Bolívar preinfantiles, pre-junior. Y ese trabajo que yo vengo haciendo de ir ganando estos campeonatos me da la oportunidad de que el presidente de la Federación Colombiana de Béisbol, que en ese tiempo era el doctor Joaquín Franco Burgo, me dice, bueno, venga, nos necesitamos acá en Colombia. Y así entonces cuando comienzo a dirigir a Colombia en varios campeonatos internacionales, inclusive pues nos dimos el lujo de ganarle a Cuba una serie mundial en Japón. Nosotros eliminamos a Cuba y ya comienza mi parte como entrenador de béisbol. Disculpe, ¿en qué categoría fue ese triunfo? Ese triunfo fue en el Mundial Infantil en Japón. Después estuve también en selecciones Colombia mayores, juveniles, y viene después la parte cuando Bartolo Gaviria, que lo nombraron presidente de la Federación de Puerto, me llevaba a Bogotá y ya tengo que dejar la dirección de tanto de las categorías menores como mayores. Y
cuando yo veo nuevamente que en Bolívar llegó un momento en que Bolívar llegó a una crisis que no estuvimos ni en los 4 mejores. ¿Cómo? Exactamente. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Entro ya como directivo a la Liga de Bolívar. O sea, había muchas quejas de los directivos que estaban nombrando y a unos técnicos que no eran, y precisamente entonces me piden esa parte a mí, que entre a la Liga de Bolívar. Y ahí es por la falta de que Bolívar estaban como que faltando el respeto, porque en un campeonato donde Bolívar no llega a los 4, eso para mí era una falta de respeto. Y entré a la liga entonces como directivo. Bueno, entonces hacía la transición, deportista, manager, y llega a la directiva. Bueno, ya ahora sí entremos en el punto alto, la directiva. Para nadie es un secreto que Bolívar, el béisbol en Bolívar, ha venido en una, digámoslo así, decadencia. Entró en crisis. Entró en crisis, y desde la parte directiva, digámoslo así, desde la parte deportiva también, una falencia, y Bolívar es el papá del béisbol en Colombia, y usted llega recibiendo todas estas anomalías, de pronto como cuando estuvo por primera vez en la dirección, llega usted a la presidencia, y en el primer campeonato hay problemas, pero ha venido cogiendo como la línea, y eso se debe a cómo usted, bueno, usted es un hombre de béisbol, ¿qué está haciendo para que esto se vuelva a recuperar? O sea, que Bolívar vuelva a recuperar su liderazgo, que no es que lo haya perdido, sino que nosotros, que sabemos que es el béisbol para nosotros, sabemos que no estamos en un buen momento, pero que aunque los demás equipos lo ven normal, nosotros no lo aceptamos, porque de hecho, inclusive llegó el tiempo donde a Bolívar se le exigía no solamente que ganara, sino que hubiera invicto, sino que ganara todos por nocaut. ¿Sí me entiendes? Y ajá, entonces ya quedamos en el tercer puesto, ya perdemos en los campeonatos y todo esto. Entonces, ¿cómo es cómo va a trasladar todo ese éxito que tuvo como jugador, que tuvo como manager, ahora a la presidencia? Bueno, sí, eso de que en Bolívar ya le seguían todos los partidos por nocaut es de nuestro delegado eterno, Clemo Haydar. Clemo no se conformaba ya que Bolívar ganara invicto, sino que ya le exigía a los jugadores que no tienen que ganarme por nocaut. Pero bueno, hubo una época de unos jugadores diferentes. Sí. Ya no contamos con ese poder, es la gran verdad. Tú lo viste ahora en el campeonato juvenil, que eso que la federación ha permitido que todos los equipos puedan jugar reforzándose con 4 extranjeros, ellos se potencializan, pero más no Bolívar, porque Bolívar no lleva esos 4 extranjeros. O sea, el día que Bolívar lleve 4 extranjeros, pues a mí me pide la renuncia, porque aquí hay demasiados jugadores para nosotros dando el lujo de quitarle esa oportunidad a 4 jugadores de Bolívar para llevar 4 extranjeros. Entonces, hoy nos toca luchar más a los equipos de Bolívar, porque esos equipos vienen reforzados con 4 jugadores extranjeros, que entre otras cosas dudo a veces de algunas edades, porque son muchachos que esos documentos que le piden a ellos no son iguales a lo que le piden a los colombianos. Entonces yo no estoy de acuerdo en esa parte, porque son de dudosa edad de esos jugadores extranjeros. Pero bueno, entro yo en esa parte. El primer campeonato perdimos porque se nos enredó un juego. Unos muchachos, pudo ser la misma ansia, venían invictos, y en ese partido las mismas ansias se vieron abajo y dio el traste con ese campeonato. Posteriormente hicimos el campeonato en Cartagena, que ganamos en un gran campeonato donde felicito a esos muchachos de Bolívar porque sacaron la casta y se cumplió nuevamente el adagio
de que le gana a Bolívar en un campeonato, no le vuelva a ganar en el mismo campeonato dos veces. O sea, yo de que tengo historia en el béisbol, de todos mis años en béisbol, nunca se ha dado de que en un mismo campeonato un equipo le gana a Bolívar dos veces. O sea, si gana una, que se dé por bien servido, que no hay más. Exactamente. Exacto. Así. Eso se dio, quedamos campeones con un campeonato de una calidad magnífica. Vuelvo y felicito a esos muchachos porque después de haber perdido el juego contra Sucre 2-1 en extra inning, el segundo juego le metimos 9 carreras a 1. Entonces, como quien dice, me la vas a pagar y me la pagaste, y me la pagaste con queso. Y ahora que estuvimos en el campeonato de Medellín, salimos perdiendo con Córdoba. Yo puedo decir de que pudo ser que como viajamos por tierra, los muchachos pues, pudieron tener un poco de cansancio, pero después de ese juego, que se hicieron unos correctivos, Bolívar cabalgó prácticamente. Sí, señor, ahí se dio un super knockout y el último juego se ganó con un no-hitter combinado de 2 lanzadores, pero que bueno. ¿Qué se viene el campeonato para este fin de año? Bueno, ahora tenemos este mes, porque ya este mes tenemos 2 campeonatos. Tenemos el campeonato sub-14, que los muchachos muy bien preparados, tienen 2 meses, están preparándose a la cabeza de el manager Mayarino, Edison Mayarino, Javier Romero y Teddy Silva, un cuerpo técnico excelente, que eso es una de las cosas que yo va a ser mi misión, que cada cuerpo técnico de Bolívar sea un cuerpo técnico que no tenga ninguna tacha y la disciplina, porque yo creo que si tú pones en el cuerpo técnico de Bolívar gente capacitada, disciplinada, van a escoger a los mejores niños y Bolívar siempre va a estar adelante. Inclusive sin necesitar refuerzo extranjero, que me parece, bueno, yo acá metiendo la cuchareta y sin ánimo de, porque ya llevo un strike. No, usted tiene derecho a usted tiene Sí, derecho porque a es que si la idea es fortalecer el béisbol nacional, ¿por qué la necesidad de que vengan de afuera? O sea, demostremos lo que se tiene. No, Que me parece, disculpa, pero y me parece acertado lo que dice el señor Dagoberto de que si hay gente para jugar aquí, ¿para que llenar esos cupos con gente de afuera? Sí, lo que pasa es que hay siempre un estado de rivalidad y es que a Bolívar hay que ganarle como sea. Entonces los demás equipos están haciendo, ¿sí me entiendes? Pero, y después viene con Nacional, ¿cierto? Viene el Nacional de Montería. Viene el Nacional de Montería, que es el sub-10, donde también pues tengo al profesor Arellano, Diego Arellano de Confenalco, como cabeza del grupo, que es uno de los mejores técnicos que tenemos nosotros en nuestro béisbol. Como te dije, es buscarle siempre un cuerpo técnico ideal para que Bolívar pues muestre su poder y no haya problema con las selecciones. Bueno, devolviéndonos a la sub-14, que es la que va hacia Sincelejo, me llama mucho la atención un acto que podríamos llamarlo un acto de inclusión. Y es la primera vez que se da en los 109 años de la Liga de Bolívar, que una niña haga parte de una selección Bolívar. Además de eso, sea lanzadora. Y lo hace usted como presidente, hace esta situación que es casi igual a la del extranjero, porque para que un extranjero juegue en Bolívar tiene que ser en un Grandes Ligas en potencia, y para que una niña juegue en el equipo de Bolívar, digamos de los varones, tiene que ser algo extraordinario. ¿Cómo sucede esto? Y quiero que me hablen mucho bien sobre la primera vez que una niña llega al equipo de Bolívar. Bueno, sí, cuando se da esta situación, yo me he sorprendido muy bien. ¿Cómo? Una niña en esta categoría sub-14, que es una categoría de nivel de fuerte, sí. Me dice el manager Mayarino Edison, yo quiero que tú la vayas a ver lanzar. Me invitó a verla lanzar, cosa que enseguida fui y te digo sinceramente me convenció. Me convenció porque la muchacha tiene lo suyo, una buena recta. Si tiene la capacidad, hay que darle la oportunidad. Nosotros que estamos en un proceso
con la Liga de Béisbol de Bolívar, nos tocó ir a ver a la niña. Compadre, ese día la niña jugaba, el equipo del sub-14 jugaba con un equipo mayor. Porque dentro de las estrategias que tiene la Liga de Béisbol de Bolívar, cuando se está en entrenamiento, siempre se juega con un equipo Forzarlos un poquito, sí, claro, para que se sientan más cómodos en su propia categoría. correcto, y se para ahí el catcher por lo general siempre es grande y fuerte, del equipo contrario, 18 años, la niña 14. Ya, compadre, fueron 6 lanzamientos y el hombre quedó retratado ahí, ¡pah! Una velocidad, una recta de humo y una punta de elevada, pero excelente. Entonces, es lo bueno, pero tengo entendido por ahí, nos tiene un pajarito, de que se viene un nacional femenino. ¿Cómo es eso? Cuéntenos sobre esta situación. Bueno, sí, la Federación Colombiana de Béisbol me llamó en estos días y me dijo de que Cartagena es la sede de un campeonato nacional sub-18 femenino. Entonces ya empezamos a trabajar para armar lo más rápido posible 3, 4 equipos, porque ya el béisbol femenino es un hecho, ya pertenece ya a todas las asociaciones, y por este medio pues estoy invitando a todas las damas que quieran jugar béisbol que se acerquen a la Liga de Béisbol de Bolívar. Disculpa, es que sabes algo, que han respondido la pregunta que ya iba a hacer. Ok. Porque es que yo iba a preguntar por eso. Si allá hay una niña que le toca jugar con varones, donde está una liga de béisbol femenino, o sea, hay material, o sea, por lo menos ya con esa, créeme que cuando vean a esa niña jugando contra varones y después regrese, menos que regresará y conformará uno de los equipos femeninos, muchas niñas van a querer jugar ahí. Y hablando de lo que tú me decías de que te tiren tres pasos de eso, ya ves, eso le da duro en el ego a cualquier béisbol. No, ese día que el entrenamiento fue algo. Yo era psicólogo, porque me la me concha esa peladita. Fue algo para reírse. El equipo que jugaba en contra de la niña es el equipo del manager de Edison Madrid. Entonces los peloteros de forma jocosa le dieron al Madrid que iban a apostar gaseosa, panes, a que le pegaban como yo le doy en la cara. Dicen ellos en términos muy boleros, no es nada despectivo ni es malo, sino que ahí le doy en la cara y él apostó. Digo, bueno, Rodrigo, mi mujer que no me sirva comida porque voy a comer, bueno, aparte de estos pelados, todos fallos, todos tres apostaron y todos tres se fueron. El que más le batió un chorrito de la mano a la niña y la niña, tanto fue el chorrito que ella tiró a primera bombeado. Entonces, es algo fantástico. ¿Cómo se llama la niña? La niña se llama Angelina. Saludos Angelina, compadre, es que trabaja, estamos haciendo un trabajo con ella, es nuestro productor, al cual saludo aquí, nuestro productor Javier García Salcedo está al frente de eso con nuestro camarógrafo. No, tú no, el camarógrafo se llama José Florian. Él quiere ser todo. Y estamos haciendo ese trabajo porque queremos mostrarle, y ese trabajo lo queremos llevar a Cerebro para que allá se den cuenta de que, aunque Sucre también trajo en el sub-12 una niña, Sucre trajo, pero era de campo, pero de lanzadora en Colombia no había visto. Bueno, claro, ya como para ir buscando ya el hilo de la salida. ¿Cómo o qué está haciendo la liga para decirle a Cartagena, a Bolívar, a Colombia y al mundo que se está trabajando en pro del béisbol? Bueno, ya nosotros tenemos nuestro canal, tenemos la experiencia de un nacional sub-12 aquí en Cartagena. Ahora estuvimos en Medellín, que fue un exitazo. Inclusive tuvimos hasta llamadas a nivel internacional, y esto es un hecho. La Liga de Béisbol de Bolívar tiene que darse a conocer, y por eso hemos creado ya nuestra página por Facebook y YouTube. Vamos a seguir transmitiendo los juegos del béisbol de Bolívar en todas las categorías, y vamos a asistir a todos los nacionales, y en todos los nacionales vamos a pasar todos los juegos. Bueno, no, y
ahora que habla de eso, eso es algo que yo quería comentar. Resulta que JGS Clip Producciones, que es la misma productora de Distrito 1533, hizo la transmisión del campeonato que se llevó a cabo en Medellín. Sí, señor. Y usted, que tú te tiras de modesto ahí, no quieres no, y usted y el equipo de JGS Clip Producciones va a cubrir también el que se viene ahora en Sincelejo. Sí, señor, vamos a estar cubriendo Sincelejo, vamos a cubrir también Montería y vamos a cubrir el Sub-23 que todavía la federación deberá anunciarlo, lo mismo que vamos a cubrir el primer campeonato nacional femenino. O sea que lo que se viene es béisbol y JGS Clip Producciones está ahí. Al frente. Lo que pasa es que, bueno, y ahí sí me toca hablar a mí con el equipo de producción, que somos 4, somos los 4 que siempre hemos estado en esto. El productor general. Yo no sabía nada de béisbol, me hicieron nada. No hicimos la nota, sino que ya viajamos con nosotros, ya viajamos, ya. Distrito 33 también tiene que tomar sus notas sobre. Nos reunimos el productor general, que es Javier García Salcedo, nuestro ingeniero de sonido, que es Jonathan Medrano, nuestro productor de caracteres y camarógrafo, que es José Florian Cuadro, y mi persona. Una vez nos reunimos en casa y mi padre, que es una persona, Manuel Lozano Medina, que se encuentra ahí también, él es un apasionado del béisbol. De hecho, por eso yo decía al principio que el béisbol es mi pasión. No pude ser la persona que quise ser en el béisbol. Bueno, yo esa como ocasión de diciembre, así que me voy. Así se va a cagar. No, tú vas a estar con nosotros. Él hace parte también de la Liga de Béisbol de Bolívar como delegado de uno de los clubes de aquí. Fue el delegado de la selección Bolívar Sub-12. Y como estaba metido en el caso de día, hablé con mis compañeros y dije, vamos a transmitir un partido de béisbol. Eso es una locura, la verdad es que es una locura. Yo no soy narrador, no me la quiero tirar de narrador, pero lo inventé, lo hice, me lo puse en la cabeza y lo hice con mi padre, ¿sabes? De hecho lo hice con mi padre. Y eso dio resultado, la gente le gustó y bueno, debido a eso, Dagoberto Cavadilla, le doy las gracias ahora sí personalmente y ante las cámaras, nos invitó a que lo siguiéramos haciendo y que lo hiciéramos, que si teníamos la disposición de hacerlo en un nacional. Me reuní con unos muchachos y sí, decidimos hacerlo. Fuimos a la ciudad de Medellín, lo hicimos, tuvimos más de 60.000 personas conectadas en todo el campeonato. Y cuando nos fuimos de aquí, acabamos de crear la página y aprovecho el momento para decirle a toda la gente, siga en nuestras páginas, Liga de Béisbol de Bolívar en Facebook, Liga de Béisbol de Bolívar en YouTube, Liga de Béisbol de Bolívar en Instagram, lo mismo que JGS Clip Producciones en Instagram, YouTube y Facebook, para que cuando te activen las campanitas, para cuando empecemos a transmitir, pues la gente lo vea en vivo. Él nos invitó Cavadilla, nos dijo que fuéramos, tuvimos más de 60.000 personas impactadas y nos vimos con 100 seguidores y regresamos de allá con 1.000 seguidores, cuando hoy en día sabemos que en las redes sociales, Facebook está apretando mucho la situación de los seguidores, ya no es cualquiera que sube o compra seguidores, y hemos estado haciendo ese trabajo. Entonces, sí, como usted lo dijo, lo que viene es béisbol. Vamos a transmitir todos los partidos que podamos del béisbol menor. Toda la semana vamos a tener entre 1 y 2 partidos de las diferentes categorías. Vamos a transmitir por primera vez, le dicen tetero, pero en realidad eso es preparatoria, que es una categoría donde los padres acompañan a los niños en una categoría muy familiar. Eso es lo que se viene, mi querido. El campeonato que se viene para Sincelejo, ¿qué categoría es? Es el 14, sub-14. Eso es para que toda la gente que se pueda decir que en Sincelejo no hay nada. Hay béisbol. Hay béisbol. Vayan que hay béisbol. Hay béisbol. Y que no pueda ir a Sincelejo, que lo siga a través de nuestras páginas. Bueno, mi querido, despídase usted. Bueno, pues, agradecido con el espacio y el tiempo que nos permitió el señor Dagoberto de dialogar con él. Nuevamente pido disculpas por... No, pero todo bien. Y pues chévere, por lo menos ya, mira,
Sí, ¿Qué aprendiste? tronco de este man, deberían sacarle una serie De Netflix. le han sacado serie a Joey, le han sacado serie a todo el mundo. Mira la historia, una historia tan chévere, tan inspiradora Claro. de película. Claro que es que te lleguen de una empresa a decir que la otra entra para allá, tú te vas para allá, te vienen para acá. Y el lunes tienes que Y contar. tú tienes, o sea, la tinta húmeda y ya estaba jugando. Bueno, nada, muchas gracias. Y aquí estuvimos en el distrito 1533. Hoy hablamos de béisbol con un gran campeón, personaje de la ciudad de Cartagena, el departamento de Bolívar y del béisbol colombiano. Muchas gracias. Bueno, mi gente, no siendo más, llegamos al final de Que se despidió el señor. Cálmate. Que se despidió el señor. Señor Dagoberto, por favor, despídase de su fanática. No, gracias. Y bueno, personas como usted, verdad que necesita el béisbol de Bolívar y de Colombia, aunque dicen por ahí que los novaticos no tienen chance. Usted y fíjese dónde está. Listo, los invito a que sigan a nuestro canal Distrito 1533 en Facebook y en YouTube. Me sigan a mí, este más no tanto. Me sigan a mí, como Uno One Soy Yo en Facebook e Instagram. ¿Y qué? No, a mí como JGS Clip Producciones, en Baño y Moro La Data. Y bueno, y a nuestro amigo Cabadilla en, ya saben, Liga de Béisbol de Bolívar, no pueden dejar de seguir. Vamos a estar ahí con todos los campeonatos, las finales de los campeonatos, de todos los campeonatos de la Liga de Béisbol de Bolívar y a nivel nacional en todos los campeonatos. Bueno, ahora, ya antes de irnos, señor Dagoberto, si usted nos lo permite, ahora que pase todo el campeonato de Cincelejo, si el señor nos permite que nos haga un recuento de todo, otra charlita, si usted está disponible. Claro. Y nuevamente prometo documentarme más. Y listo, mi gente. Hasta una próxima emisión de la esquina del distrito 1533, donde se habla de todo, se habla de nada, pero lo hablamos en serio. Hasta la próxima.